nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, hoy segundo domingo de Pascua, Pascua de Resurrección o Domingo de la Divina Misericordia, como lo bautizó San Juan Pablo II. Estamos todavía dentro de la octava de Pascua, como explicamos la semana pasada, así que estamos celebrando el mismísimo día de Pascua de Resurrección, que comenzó con la Vigilia Pascual y que termina este domingo, segundo de Pascua, por la noche. Le damos la bienvenida al diácono Martín Rosado, delegado del arzobispo para los asuntos diaconales en la arquidiócesis. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos a todos los televidentes que nos están viendo y que nos sigan escuchando para poder aprender, para poder saborear esta palabra tan buena que es. Eso es, queremos contagiar a los que nos ven de ese deseo de saborear la palabra. Seguro. La palabra no tiene problema. Mira, de la palabra no hay que ponerse a dieta. Al contrario, hay que comer toda la palabra que Seguro uno pueda. que sí. Hay que nutrirse de toda la palabra que uno pueda. Es una de esas cosas que cuanto más tiene, Mejores. no te hace daño. Las demás cosas uno tiene que con mesura, porque si no uno se enferma, pero la palabra no, al contrario. Así que queremos ver si contagiamos a nuestro... La palabra nos sana. La palabra nos sana, la palabra y nos ayuda nutre, y nos guía. La palabra nos transforma. Mira, aquí siempre me gusta tener el capítulo 55 de Isaías aquí en la mesita. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, no regresan allá sin haber fecundado la tierra, para que dé semilla al sembrador y dé pan al que come, pues así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo le mande y cumplirá mi encargo. Pues así queremos que todos entendamos y experimentemos en primera persona que la palabra es performativa. La palabra nos cambia, las palabras. Estamos hablando de vivir como resucitados, lo dijimos la semana pasada. Por el bautismo hemos recibido la vida del resucitado. Ahora se trata de vivir como resucitados. ¿Y cómo vamos a vivir como resucitados? Bueno, hemos sido bautizados, se nos perdonan los pecados por el bautismo, se nos perdonan en cada confesión. Pero eso no basta. Necesitamos ser transformados interiormente para que el resucitado pueda vivir en nosotros y nosotros con él como resucitados. Sí, y demostrarle de que él vive en nosotros, para que cuando digo yo la misericordia de Dios, es ver el rostro misericordioso de Dios en cada uno. Claro. Pero si nosotros no lo tenemos, ¿qué van a ver en nosotros? ¿Quién va a creer en la misericordia de Dios si nosotros no somos misericordiosos? Y la misericordia es fundamental, ¿verdad? Pero la misericordia pasa por abrirme para que Dios viva en mí, porque el que es misericordioso es Dios. Yo no soy misericordioso. Yo me puedo dejar transformar para que Dios abra cauces a su misericordia en mí. Correcto. Y a través mío pueda captarse que Dios es misericordia. Sí, esto es bien importante porque rápido nos apropiamos de las cosas y dice, yo voy a ser misericordioso. No, tú vas a dejar a Dios ser misericordioso en con ti. Nosotros, sí, pues nosotros, si vamos a ver, la misericordia es miseria y ven el corazón de nosotros. Y es Él el que quiere sacar eso de nosotros para que Él habite en nosotros y nosotros poder dar testimonio de Él. Es que dejemos que nosotros seamos instrumentos de Él. Correcto. Y que saque esos que tenemos mal en nosotros y que nosotros nos dejemos transformar. Eso es la misericordia. Lo primero que hace Dios para hacernos misericordiosos es perdonarnos los pecados. Eso es lo primero. Hay que quitar la enfermedad. Lo segundo que hace es transformarnos para ser capaces de recibir su vida de resucitado. ¿Qué nos hace misericordiosos? Es decir, no basta con perdonar los pecados y seguir como siempre, viviendo como no resucitados,
sino que Él nos va a ir transformando, y ahí juega un papel, como acabamos de decir, comentando Isaías 55, la palabra. Hay que convencerse de que si un consumo diario, sostenido, de palabra, de la Escritura, si un consumo frecuente de Eucaristía, de confesión, o sea, sacramento, sin adoración, sin ratos a solas en silencio, escuchando a Jesús, el resucitado, el que nos hace participar de su amor y de su misericordia, es imposible vivir como resucitado. Es decir, esto no se consigue simplemente porque me bautizaron y ya está. Y ahí en la palabra es donde Él se comunica con nosotros y nosotros nos comunicamos con Él. Y es en el silencio, muchas veces vamos a quizás al Santísimo y empezamos a rezar y empezamos a hablar y no escuchamos a Dios. Y Dios lo que quiere en nosotros es ese silencio para que Él se manifieste en nosotros. Eso es así. Que es en el silencio, en un desierto, que Él viene a nosotros. Eso es así. Bueno, hablemos un poquito de la primera lectura, que es muy interesante, antes de que se nos recorte el tiempo, que esto va rapidito. La primera lectura es un sumario. Sabemos que en Hechos de los Apóstoles hay 3 sumarios que son como unos breves versículos, 2 o 3 versículos donde un poquito San Lucas resume la vida y la marcha de las primeras comunidades. En este segundo sumario que leemos en este ciclo B, se nos habla un poquito de la vida de esas comunidades en el sentido de que lo tenían todo en común, como ellos sabían compartir los bienes materiales para que nadie pasara necesidad. Y pienso que esto es bien importante porque si, como decíamos la semana pasada, nuestra meta no es la muerte, sino la resurrección. Si como corresponsables estamos absolutamente convencidos de que todo es un don de Dios, todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que yo puedo, es un regalo que Dios me ha hecho. La meta mía es manejarlo según la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a manejar yo los bienes materiales y el dinero según la voluntad de Dios? Porque sin eso es imposible la transformación en resucitados. O sea, la vida del resucitado seguirá siendo de resucitado, pero no será mía porque yo me niego a dejar que Dios mande en mí y en mis cosas y en mi vida, ¿no? Entonces, este gran ejemplo que obviamente hay que salvar las distancias y las circunstancias. Nosotros estamos en otra dinámica y no podemos un poquito así como ponerlo todo en común con la primera persona que esté con nosotros allí al lado en la misa. Pero sí, ciertamente, y quisiera hablar un poquito más de esto al regreso de la pausa, tenemos que pausar un momentito, pero regresamos con este tema interesantísimo. Estábamos compartiendo con el diácono Martín Rosado la primera lectura de la misa de este segundo domingo de Pascua, ciclo B. En la primera lectura nos habíamos quedado conversando sobre el tema de cómo esas primeras comunidades, nos dice San Lucas, compartían, ponían todos los bienes en común, de modo que nadie pasaba necesidad. Claro, nos explica, sabemos por Hechos de los Apóstoles que no todo el mundo lo hacía. Primero porque era algo voluntario. Correcto. Y segundo porque había gente que se querían pasar de listo, como en todos los momentos, en toda la vida, y decían, sí, yo lo estoy dando, pero estaban mintiendo, ¿verdad? Ya sabemos el caso de estos que mintieron, Ananías y Zafira, que fue lo que les pasó, ¿verdad? Correcto. Y si usted no lo sabe, pues vaya allí a Hechos de los Apóstoles y lea lo que está interesantísimo. Bueno, eso es casi como una miniserie lo que está pasando allí. Bueno, sí. Pero lo importante, a lo que quiero quedarme para entonces pasar al comentario, seguir comentando, es lo siguiente. El tema de los bienes materiales, que son don de Dios y que por lo tanto tienen que estar sujetos a usarse según la voluntad de Dios, porque de otra manera estamos rechazando esa vida del resucitado que Él nos quiere regalar. La vida del resucitado no es simplemente cuando yo voy a misa, me confieso y comulgo. La vida del resucitado es para vivirla 24/7 y para vivirla con todo, en mis relaciones, en mi trabajo, con mi dinero, con mi familia, con mis amigos, con todo lo que yo hago, todo. Entonces, si tengo que abarcar en todo la voluntad de Dios, entonces parte de lo que tenemos que hacer con los bienes materiales es saber que no todo lo que Dios me da es para mí y muchísimo menos es para hacer lo que a mí me dé la gana. Porque a veces está el razonamiento humano, diríamos más que humano, mundano,
Es decir, yo esto no me lo robé, yo me lo gané legalmente, yo lo trabajé, estos chavos son míos, y si son míos, yo hago con ellos lo que me dé la gana. Pues mire, no. Si usted hace con su chavo lo que le da la gana y no lo que Dios quiere, usted tiene un problema, usted no está viviendo la vida del resucitado. ¿Tiene un problema? Pues siempre están embrollados y tienen el dinero. Esa es otra. Y compran cosas que no son necesarias y comparten lo que no es necesario y lo gastan en cosas que pues quizás no son bien para nuestra salud, quizás, o etcétera. O sea, y no damos lo que Dios nos pide. Si Dios nos dio eso, nosotros tenemos que darlo voluntariamente y sin pelea, porque mientras el hombre da con amor, sin esperar nada a cambio, el Señor le devuelve el 100 por 1. Claro. Y se lo puedo dar como testimonio. Yo tuve, cuando a mí me operaron de las caderas, yo era maestro, salí por operaciones de las caderas, de cáncer, etcétera, etcétera. Y ahí el dinero nunca me faltó. Y entonces, ¿qué sucede? Que ese dinero que me daba a mí, pues yo tenía que ayudar a otros también. A mis hijos, a mi nieta, a mi esposa, o sea, y yo decía, pero ¿y de dónde sale? Porque uno tiene la confianza, porque uno da sin esperar nada a cambio, pero el Señor te lo multiplica. Y ahí podemos ver eso, donde la comunidad, sin esperar nada a cambio, te lo devuelve. Porque uno también tiene que creer en esto, en la providencia. Claro, es que es saber que lo que Dios te da es para hacer su voluntad. Y su voluntad es que tú sepas compartir. No se trata, como dice el refrán, de desvestir un santo para vestir otro. O sea, no es decir, bueno, a mi familia esta semana no come porque hay una persona necesitada en la comunidad. No es eso. Correcto. O voy a vender la casa y nos vamos debajo de un palito para... No es eso. Pero es que pecamos del otro extremo. Es decir, correcto, compro todo lo que me da la gana, sigo comprando lo que no puedo pagar y entonces es crédito y la voluntad de Dios. Y los que Dios pone a mi alrededor con necesidades concretas y yo tengo el recurso, resulta que no me alcanza. Entonces la excusa es que no me alcanza. Bueno, pero no te alcanza porque no haces lo correcto. O sea, si yo gano 100 y quiero gastar 300, pues no me va a alcanzar. Pero la pregunta es, ¿quiere Dios que tú gastes 300 ganando 100? No, definitivamente no. Hay que analizarlo. Hay que tener esa certeza moral de que Dios me está pidiendo que gaste los 300. Porque si Él te está pidiendo que inviertas 300, sea en lo que sea, en tu familia, en los enfermos, en la parroquia, que tantas veces la parroquia es la que coge el pesito, porque eso es lo que me quedó. Sobra. O mira, tenía 30 chavos en el bolsillo, pues eso es lo que hay, pues no hay más nada, estoy pelado. Pero porque el asunto es, ¿estoy haciendo yo lo que Dios me está pidiendo? Correcto. Si estoy haciendo lo que Dios como tú dices, te va a alcanzar. No solo te va a alcanzar, te va a sobrar, porque Dios no solo es providente, Dios provee sobreabundantemente. Pero provee sobreabundantemente para hacer su voluntad, no para hacer lo que tú quieres. Ese es el asunto. Correcto. Entonces, tener esto claro, yo creo que con esto hemos arrojado un poquito de luz sobre este tema, que es un tema sobre el que casi no se habla, pero bien importante. Estamos seguros de que estamos ayudando a las personas que están a mi alrededor, que lo necesitan y con las que yo tengo un cierto compromiso, porque son, pues qué sé yo, familiares o amigos muy cercanos. Estoy ayudando yo a la parroquia en la medida que debo, para que la parroquia pueda operar, incluso para llevar a cabo obras de caridad y beneficencia a través de la parroquia, obras de apostolado a través de la parroquia. Eso me trae sin cuidado. Sí, a los enfermos que están en nuestra comunidad, que tanta muchas necesidad veces... que hay. Y no estamos hablando solo de dinero, estamos hablando de todo lo que Dios me da. Correcto. Obviamente el dinero es importante. Correcto. Estamos hablando de que Dios me está regalando 24 horas al día. Y a veces ¿En qué las invierto? Ahí está el punto. Quizás en ver televisión, quizás en... Claro, en la parroquia hay 1000 necesidades. Con mis vecinos seguramente que tienen necesidades. En mi entorno familiar hay necesidades. ¿Y yo qué hago? Bueno, veo televisión y voy de compra. Bueno, pues tenemos un problema. O sea, no me va a alcanzar porque no estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, no me quiero detener más. La segunda lectura es muy interesante y simplemente la voy a resumir en esto para poder hablar un poquito del Evangelio al regreso de la pausa. La segunda lectura dice,
dice San Juan, que esta segunda lectura está tomada de la carta de San Juan, que Dios da testimonio de su Hijo mediante el Espíritu, mediante el agua y la sangre. Obviamente el agua se refiere al bautismo de Jesús. Ustedes recuerdan que en el bautismo de Jesús el Espíritu da testimonio, desciende, dice el evangelista, como una paloma. Y luego la sangre en la cruz, la crucifixión y muerte de Jesús, esa es la sangre. Esa crucifixión da testimonio y ese bautismo da testimonio, porque de hecho el bautismo de Jesús es un anticipo de la crucifixión, de su solidaridad con nosotros que lo va a llevar a la cruz. Ese es el bautismo. Entonces hay un testimonio coherente entre el agua, bautismo, la sangre, la muerte en cruz, y ese espíritu que se manifiesta en ambos lugares y que dice que Jesús es el ungido con ese espíritu, que es el enviado por Dios, y es el enviado por Dios precisamente para comunicarnos su vida de resucitado, que es lo que estamos celebrando en la Pascua. Pausamos y regresamos. Saboreando la palabra, vamos a comentar ahora, como les prometimos, el Evangelio de este segundo domingo de Pascua o domingo de la Divina Misericordia. En este Evangelio es precioso porque el Evangelio abarca 2 domingos. Abarca el primer domingo, el domingo de Pascua de Resurrección, y el domingo siguiente, porque dice a los 8 días estaban nuevamente reunidos. O sea que es un evangelio que comienza el domingo de Pascua y termina el domingo de la Divina Misericordia, que es el que estamos celebrando. Así que muy apropiado este evangelio precisamente para iluminarnos y nutrirnos en este segundo domingo de Pascua. Nos encontramos con una escena también dramática. Estamos en el evangelio de Juan, por cierto, por si acaso. Estamos en el evangelio de Juan. Una escena dramática donde estamos, es como una ambientación casi de película. Estamos al atardecer. Los discípulos están con miedo, están encerrados, tienen miedo a los judíos. Obviamente los judíos en el Evangelio de Juan se refiere a las autoridades judías. No es que los judíos los estuvieran persiguiendo, sino que ya sabemos que las autoridades judías, después de haber crucificado a Cristo, pues obviamente inmediatamente ponen en la mirilla a los cristianos. Entonces ellos estaban como un poquito como que... Entonces es atardecer, están temerosos, están encerrados y en esas circunstancias podemos imaginarnos, ¿verdad? Rellenar los detalles que el Evangelio no nos da, pero la situación sería tremenda, ¿no? Imagínense que han matado, por ejemplo, mataron a mi padre y yo estoy reunido con mis hermanos y nos están buscando y sabemos que nos van a buscar. Al líder. Y entonces yo sé que eso viene por ahí. ¿Y cómo voy a estar yo? Pues no estoy... ¿O está asustado? Pues, no estamos celebrando una fiesta precisamente. Y qué curioso, y es el domingo de la resurrección. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo resucitado entra en esa reunión de temerosos, en esa reunión encerrada por miedo a las autoridades judías. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando llega? Dice, la paz con ustedes. Sí, importante. Yo me imagino que se quedaron asombrados cuando dicen la paz con ustedes. Dice, y muchos de ellos se alegraron. Claro. Y entre ellos había porque uno. No estaban en paz. No estaban en paz, estaban asustados. Estaban asustados. Sí. Y decía, ¿será verdad? O será verdad porque no habían visto a Jesús todavía. Eso es cierto. No lo habían visto. Habían ido a la tumba, pero no habían visto. No lo habían visto. Lo que habían visto era la túnica, el sudario, y regresaron. Hemos visto al Señor, ¿no? No lo han visto todavía. Así es. Y entra Él en primera persona. Paz, la paz con ustedes. Es decir, Cristo es nuestra paz. Donde está Cristo, estamos en paz. Eso no cambia las circunstancias externas. Correcto. O sea, el que llegara a Cristo al cenáculo no hace que no los persiguieran. Al contrario, sabemos que después, en Hechos de los Apóstoles, nos van a narrar que los van a perseguir, los van a azotar, los van a encarcelar. No cambia las circunstancias externas. No cambia. ¿Qué es lo que cambia? Pues que no es lo mismo tener al resucitado en medio nuestro, tenerlo en nosotros, que no tenerlo. Correcto. No tenerlo. Porque es lo que hemos venido comentando en estos programas. No es lo mismo que el destino mío es la muerte y yo quiero evitar eso, así que si me están persiguiendo yo me encierro para que no me encuentren, para que no me maten, para que no me hagan nada,
que si mi destino es la resurrección, pues obviamente no voy a ir a buscar para que me maten, pero no voy a vivir amargado, ni temeroso, ni en una histeria, porque eso va a pasar, porque no, porque el resucitado está conmigo y el resucitado ha atravesado la muerte y sabemos que el destino es la resurrección. Entonces, el hecho de que el resucitado haya resucitado y que esté en medio nuestro y que me quiera comunicar esa vida de resucitado, hace posible que yo pueda abrirme a la voluntad de Dios. Porque yo sé que mi destino es el mismo de Él. Cristo pudo enfrentarse a la muerte en cruz porque sabía que su destino era la resurrección. Si su destino hubiera sido la muerte en cruz, lo hubiera evitado, sentido común. Pero Él sabía que su destino estaba más allá de la muerte en cruz. Sí, y para darnos nuestra salvación y para perdonar nuestros pecados. Y fíjese cómo Él, después vamos a ver un poquito más abajo que uno de ellos no estaba con nosotros, que era Tomás. Tomás no estaba, dice, no, hasta que yo no meta el dedo en la llaga, hasta que yo no meta la mano en el costado. Me imagino que se pasmó cuando entró de nuevo, porque fue a los 8 días. Sí. Pero lo bueno de Tomás fue que se quedó y creyó. Claro. Que no se fue. Claro. Quizás yo, fíjate esto, pero se quedó. Quizás esperando eso. Y pues después dijo, Señor mío y Dios mío, que vamos a tomar ahora. Sí, efectivamente. Tomás es el incrédulo que hace posible que a la semana siguiente, un día como este domingo, a los 8 días de la resurrección, vuelva a entrar Jesús, otra vez paz con ustedes, y vaya directamente a Tomás, ¿no? Para mostrarle. Y Tomás nos da a nosotros la prueba de que Cristo está resucitado, porque ese puso el dedo en la llaga, ese metió la mano en el costado. Nosotros lo vieron, pero este lo tocó. Sí. Entonces, pues más prueba todavía, más contundente el testimonio, y todos estuvieron dispuestos a dar la vida por confesar que Cristo estaba resucitado, porque de hecho les constaba, porque se habían encontrado con Él. Y es lo que nos narra el Evangelio. Fíjense qué interesante cómo Jesús les comunica el Espíritu. Correcto. Sopla sobre ellos, esto es un detalle bien importante en la narración, sí. Les comunica el Espíritu. Es decir, una nueva creación. Igual que en el Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas, Dios recrea el día de resurrección y mediante su Espíritu, que es fruto del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Cristo, ese Espíritu hace posible en nosotros que vivamos la vida del resucitado. Y Él comunica ese Espíritu, les sopla el Espíritu, sobre ellos. Reciban al Espíritu Santo. Recordemos que esto obviamente tiene distintas versiones. Esta es la versión de Juan, que ocurre a raíz de la resurrección. Sabemos que en Hechos de los Apóstoles esto ocurre a los 50 días del día de Pentecostés. Es la versión que narra Lucas, es la manera que lo narra Lucas. Pero es la misma cosa, es el envío del Espíritu Santo y la recepción por parte de la comunidad de creyentes de ese Espíritu Santo. Bien, tenemos que terminar porque el tiempo nos ha traicionado. Ay, Dios mío. Tan bonito que este Evangelio. Sí, podemos seguir media hora más aquí, pero se nos va el tiempo. Sí. Invitamos a los televidentes a ver siempre el material en que está basado este comentario en pacrired.org, la del sitio web de la parroquia Cristo Redentor. Le damos las gracias una vez más al diácono Martín Rosado por su participación y aquí esto... Mi alegría. Sí, la alegría que hemos compartido hoy. Y entonces pues nos despedimos hasta el próximo programa, no sin antes darles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.